El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades eternas con Humberto Canción. Padre amado, muchísimas gracias por este momento tan especial que tú nos regalas cada día para poder acercarnos a ti. Gracias por el don de la fe, que es el que nos permite creer en aquello que a veces no vemos, que no sentimos. Pero tú dices en tu palabra, bienaventurado aquel que sin haber visto ha podido creer. Y todo gracias a ti. Por eso te alabamos y por eso te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Gracias porque dice tu palabra que sin fe es imposible agradarte a ti. Es decir, nosotros podemos hacer muchísimas cosas. Leer la palabra, venir a este lugar, ayunar, hacer vigilias. Pero si nosotros no tenemos fe, no te agradamos. Por eso hoy te rogamos en el poderoso nombre de Jesús, que tú nos regales el don de la fe en este día para creer en ti, para creer que tú eres Dios poderoso, para creer que tú puedes hacer aquello que nosotros no podemos hacer, para creer que aún hay esperanza para los que están entre los vivos, para creer, Señor, que tú tienes el poder, que tú ya venciste en la cruz del Calvario, para creer que tu muerte no fue tu derrota, sino la más grande victoria que nosotros hayamos podido obtener, para creer, amado Dios, que tú nos muestras el camino correcto, para creer que si seguimos tus pasos estaremos tomando las decisiones correctas, para creer que tú puedes terminar esa obra que comenzaste en nosotros, para creer que tú provees todo aquello que nosotros necesitamos, para creer que tú nos defiendes de nuestros enemigos, para creer que tú nos sanas, que tú no nos abandonas, que estás pendiente de cada familia que se une en oración en este día, que miras con amor y misericordia a nuestra nación Colombia y que miras con amor y misericordia a las naciones de la tierra. Muchísimas gracias te damos, amado Dios, porque a pesar de todo lo que hemos vivido a lo largo de estos años con esta pandemia y con tantas cosas a las que permanentemente nos enfrentamos, seguimos con vida, a veces con problemas, otras con dificultades, pero con vida, que es lo importante, teniendo la presencia tuya con nosotros. Esto es motivo más que suficiente para comenzar este día agradeciéndote con todo el corazón. Eres grande, eres poderoso, eres digno de ser alabado. Muchísimas gracias. Y hemos edificado este altar que se llama Verdades Eternas para adorarte a ti, no para adorar a ningún hombre, porque ninguno de nosotros somos nada. Nosotros no somos nada. La gloria es solo tuya, por eso te rogamos que en este día tú vengas,
tomes el control de este programa, tú vengas y tomes el control de nuestras vidas, tú vengas y nos visites y nos rodees de tu amor, que la gloria tuya descienda poderosamente, que tú hoy nos permitas ver tu gloria. Te amamos. Aquí hay una iglesia que te anhela, aquí hay una iglesia, un pueblo que te necesita, aquí hay un pueblo que te exalta, un pueblo que te bendice, un pueblo que cree en ti, un pueblo que te ama con todo el corazón. Mi Señor, eres bienvenido. Y de antemano, muchas gracias, porque todas estas oraciones que hoy presentamos en este altar serán escuchadas por ti, y confiamos en que conforme a tus misericordias, tú irás enviando la respuesta, porque tú eres un Padre bueno, que quieres lo mejor para nosotros, tus hijos. Eres bienvenido a este lugar, mi Señor. Muchas gracias por cada cosa que nos enseñas. Gracias por la manera como nos instruyes. Gracias por la manera como nos fortaleces y nos levantas cada día. Yo te pido, mi Señor, con todo mi corazón, que tú bendigas, Señor, a cada uno de tus hijos que te busca en este día. Que tú derrames, Señor, de la presencia tuya en cada hogar. Que seas tú trayendo esa restauración, que seas tú permitiendo que cada día podamos seguir creciendo en esa intimidad, en esa comunión contigo. Que tú traigas, Señor, esos recursos financieros que necesitamos. Que tú seas obrando a nuestro favor en aquellos inconvenientes que tal vez estamos presentando en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros hijos. En tus manos estamos, amado Dios, y confiamos plenamente en que tú tienes el control. Eres bienvenido, mi Señor. Te amamos y te bendecimos y te damos gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Familia de verdades eternas, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. La palabra del Señor dice, este es el día que hizo Jehová, y en él, en ese día, nos alegraremos y nos gozaremos. Y alguien dirá, pero yo no tengo nada de qué alegrarme. Pues si Dios te dice que en este día nos alegraremos, es porque algo va a pasar en tu vida, que va a traer gozo, que va a traer alegría, que va a traer regocijo, y yo lo creo con todo el corazón. Y mira que vamos bien, porque noto algo en los tiempos del profeta Elías. Dice que por causa de la idolatría, por causa de la apostasía, se habían apartado de Dios el pueblo de Israel y empezaron a poner su confianza en los ídolos que habían edificado. Y la gente ya no buscaba a Dios, sino que confiaba en sus ídolos. Y por causa de esa idolatría, usted puede leer en la palabra, dice que la lluvia cesó, la lluvia cesó. No llovió más durante 3 años y 6 meses. Ahora, ¿qué significa que no haya lluvia? Significa que no hay cultivos, y al no haber cultivos, entonces no hay alimentos, y al no haber alimentos, entonces hay hambre, y cuando hay hambre, viene la necesidad, viene la escasez. Y bueno, muchas economías estaban bastante pasándola mal, ¿verdad? No sé cómo se encuentra usted en su área económica, pero ellos estaban pasándola mal. Hasta que Dios habla al profeta y le dice al profeta, hey, ve y habla, dile a Acab esto y esto. Pero lo primero que hace Elías, me llama la atención, lo primero que hace él es restaurar el altar de Dios que estaba en ruinas. Y él cogió 12 piedras, muy posible que represente un prototipo de las 12 tribus de Israel. Y él lo primero que hace es restaurar el altar. En el altar era donde se hacían los sacrificios al Señor. Es decir, si Elías tuvo que restaurar el altar, es porque en aquel lugar altar no había. No había un lugar donde las personas pudieran tener comunión con Dios, hablar con Él, recibir su instrucción. No había. Por eso damos gracias al Señor, porque a través de este tiempo en verdades eternas, lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros y con nuestras familias es volviendo a restaurar el altar de Dios. Volviendo a restaurar el altar de Dios. Entonces cada uno desde la comodidad de su casa, de su hogar, a través de su celular, está restaurando el altar. Yo no sé cómo eran las cosas antes,
pero estoy plenamente convencido que tal vez para muchos de nosotros no era frecuente, no era habitual que nosotros lo primero que hiciéramos al comenzar el día fuera buscar la presencia de Dios. Antes no pasaba, pero ahora está sucediendo. Entonces usted se levanta y empieza a conectarse, a tener esa intimidad con el Señor. ¿Qué está haciendo usted? Usted está restaurando el altar de Dios. Usted está llamando la presencia del Señor a su casa. Tal vez no lo había visto de esa manera, pero es impresionante que cuando el profeta restaura el altar, dice la palabra que él oró, él hizo una oración, dijo: Señor, que este pueblo sepa que por mandato tuyo yo he hecho estas cosas. Y dice la palabra que la gloria de Dios descendió, y mi oración en este día es que de la misma manera, por haber restaurado el altar de Dios, la gloria del Señor se derrame sobre su vida, la gloria de Dios se derrame sobre su familia, y que el fuego de Dios venga y consuma el holocausto que usted con todo el amor presenta hoy en su presencia. Y la lluvia, que hacía 3 años y 6 meses no venía, que produjo toda esta hambruna, la lluvia volvió de nuevo a caer a la tierra. Oro al Señor y pido con todo mi corazón que su lluvia temprana y tardía venga sobre usted, venga sobre su familia, venga sobre sus graneros, que la lluvia del Señor venga sobre todo lo que usted emprenda. Gracias, mi buen Dios, gracias. Dios es bueno, prepárate para esa lluvia de bendición. Si puedes creerlo, puedes saltar de la cama si no te has levantado todavía. Da un grito de júbilo, manda corazones, manitos arriba, di: yo creo esa palabra en el nombre poderoso de Jesús. Entonces aquí estamos restaurando el altar de Dios que estaba tal vez en ruina. No había en la casa tiempos de estudiar la palabra, no había en la casa esos momentos de escuchar el consejo de Dios. Pero ya el Señor está restaurando el altar en cada uno de sus hogares, y eso me alegra sobremanera. Lo que Dios empieza a hacer cuando tú le invitas a tu casa es algo poderoso, es algo sobrenatural. Dios los bendiga. Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Su palabra es la verdad, y que hoy, a través de conocer esta verdad, declaramos que vendrá libertad a nuestra vida, que los velos serán quitados de nuestros ojos y podremos realmente conocer lo que Dios quiere hablarnos. Gracias, amado, por tu palabra. Bendice con tu sangre bendita esta sangre preciosa y danos la sensibilidad en el Espíritu para saber escuchar tu consejo. Habla a mi Jesús, que tu pueblo escucha. Otra de las enseñanzas que Jesús vino a compartir con nosotros: el Verbo se hizo carne, el Hijo de Dios vino a este mundo trayendo este mensaje que usted y yo hoy vamos a escuchar. Este fue el mensaje. Para eso vino Dios a este mundo, a que usted escuchara esto. Jesús y la limosna. Otra de las cosas que enseñó Jesús. El libro de Mateo capítulo 6, versos del 1 al 12. Esto vino a enseñar nuestro Jesús. Mateo 6, del 1 al 2, perdón. Dice la palabra: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y dijo Jesús: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En la antigüedad, cuando los fariseos querían entregar algo a los pobres, acostumbraban a situarse en la esquina de una calle concurrida de Jerusalén, y entonces hacían sonar trompeta. Aunque su propósito era reunir a los necesitados para entregar los regalos, al mismo tiempo daban a otros una buena oportunidad de ser testigos de sus buenas obras. Jesús dijo:
que cuando los fariseos obraban de esta manera, ya tenían su recompensa. ¿Y cuál era esa recompensa? Bueno, pensemos en lo que ellos buscaban. Jesús dijo que ellos lo hacían para ser alabados por los hombres. Esa era la recompensa que buscaban. ¿Y qué te puede decir? Una persona te puede decir, ¡wow! ¡Qué bien lo hiciste! Tú sí eres generoso. Recompensa de los hombres. Al sonar trompeta, todos acudían a presenciar su generosidad. Y precisamente esta era su recompensa. Sus limosnas no eran un asunto privado entre ellos y Dios. Cabe preguntar lo siguiente: ¿por qué motivo tú das? ¿Por qué motivo tú das? Si es que das. Porque hay gente que conoce la generosidad solo en una vía, es decir, conocen la generosidad cuando son generosos con ellos. Pero cuando se trata de ser generosos con la obra de Dios, cuando se trata de ser generosos con los demás, olvidan el significado de la palabra generosidad. No, yo quiero que Dios sea muy generoso conmigo. Que Dios me bendiga en gran manera. ¿Y usted es generoso de esa manera? El dar a otros es un tema entre tú y Dios. Y en el mismo momento en que hay un tercer implicado, no se reconoce ningún mérito en los cielos. Porque no significa nada para Dios. El dar limosna, que algunos han mal entendido como dar aquello que les sobra, no tiene que ser por motivos egoístas de recibir prestigio. Tampoco tiene que practicarse como un deber, sino como algo que emana del corazón generoso, que ama la misericordia y cuyo único fin es ayudar verdaderamente al necesitado. Hay gente que va a la iglesia y como llega un momento en el que recogen las limosnas, ellos, si tienen un billete de 1,000, lo mandan a cambiar para dar la monedita de menos denominación, porque les dijeron que debían dar limosnas. Pero las limosnas, y no debería ser así, se le da es a los pordioseros. ¿Será que nuestro Dios es de limosnas? ¿El que nos dio la vida y todo lo que tenemos será que es de limosnas? ¿Como si fuera un pordiosero? Yo quiero que miremos esta historia para que comprendamos a qué se refiere la Biblia cuando dice limosnas. Cuando hablan de limosnas no es que usted eche la moneda de menos valor. Cuando hablan de limosna no es para que usted eche lo que le sobra. Lucas, escuche esto. Lucas capítulo 7, verso 3 al 5. Mire lo que dice la palabra. Lucas 7 del 3 al 5. Atento a esto. Ojo que no se le vaya a caer la señal. Para que escuche. Que uno no es que yo no escuché. ¿Cómo que no vas a escuchar? Escucha. A veces queremos escuchar lo que nos conviene. Bueno, eso te conviene. Lucas 7:35. 3 al 5. Lucas 7 del 3 al 5 dice la bendita palabra de Dios. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron, mire, le rogaron diciéndole, es digno, escuche esto, es digno que le concedas esto,
porque ama a nuestra nación. Y no se edificó una sinagoga. Mire la limosnita. Con la limosnita de este centurión se construyó toda una sinagoga. O sea que el concepto de limosna, de dar lo que nos sobra, es un concepto equivocado. Con la limosna del centurión se construyó una sinagoga. Y ahora este centurión tiene una necesidad. Y uno ve la parte donde dice el centurión, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Y la gente dice, amén, di la palabra y mi siervo sanará. Y el milagro va a ocurrir. Pero detrás de eso había algo mucho más poderoso que hablaba a favor de este centurión y por lo cual lo que él estaba pidiendo le fue concedido y era la generosidad que él había tenido. Concédele esto, Jesús, porque Él ama a tu nación. Él ama a tu obra. Él ama a tu pueblo y nos ha construido una sinagoga. Amén. Yo quiero que Dios me dé. Yo quiero que Dios me bendiga. Pero no amo su obra. No bendigo la obra del Señor. Sencillamente no era habitual que un hombre no judío recibiera un milagro de Dios y más. Entonces, ¿por qué a este centurión sí ayudó sin ponerle pero? Y a la mujer sirofenicia casi no le ayuda si no fue por su fe. Y he aquí el detalle. El centurión sabía lo que quería. Dice la Biblia, amaba a Israel. Amaba a la tierra santa. Es decir, amaba al pueblo de Dios. Amaba la obra de Dios. Entonces, ¿qué pues diremos? ¿Que solo Dios ama a ese país y al resto no tanto? De ninguna manera esto es así. La razón por la que Dios bendice a la persona que bendice su tierra, Israel, y a su pueblo judío, y que bendice su obra, es porque nadie puede amar la tierra y la obra de Dios y aborrecer a Dios. Al Dios de la tierra y al Dios de la obra. Si yo amo a Dios, digo amar a Dios, yo debería amar la obra de Dios. Yo no puedo decir que amo a Dios y soy indiferente a la obra que Él está realizando a través de sus siervos en este mundo. No tiene sentido. Yo amo a Dios, pero la obra de que el Evangelio se predique y que se hace con recursos, ese no es mi problema. Miren ustedes cómo se compone. No tiene sentido. Era como lo que nos enseñaba el Señor en estos días. El que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano es un mentiroso. Quien dice que ama a Dios pero no ama la obra de Dios, ni bendice la obra de Dios, es un mentiroso. Me explico. Cuando este centurión se decía, o de este centurión se decía, le decían, Jesús, concédele esto, porque Él ama a nuestra nación. No era porque se lo escuchaban decir de sus labios, y ya, sino porque su amor, el amor de este centurión, lo reflejaba en sus obras. Apoyando la causa de Dios y con sus limosnas, él solito construyó una sinagoga. Imagínese el amor tan grande que él tenía por las cosas de Dios. Hoy día cuando se nos habla de limosna, enseguida es buscar. Algunos antes de entrar a la iglesia van apartando la monedita de más baja denominación para que no se le confundan con la de a 1000. Y entonces en un acto de ligereza terminó sacando la que no era. ¡Wow! ¿Pero por qué di tanto? 1000 pesos. Y yo no sé por qué la obra del Señor no prospera. Y yo no sé por qué la obra del Señor no crece. Porque usted no la bendice. Y no apague la transmisión, por favor. Edificándoles una sinagoga. ¿Para qué? Para que pudieran congregarse. Y para que pudieran compartir la palabra. No era judío este centurión, pero amaba
al pueblo de Dios y amaba su obra y bendecía su obra. Con sus limosnas, Él construyó una sinagoga. Repito, el concepto de dar migajas, de dar lo que nos sobra o lo que no es de valor cuando vamos a la iglesia, habla del amor que tú realmente le tienes a la casa de Dios y por ende a Dios. El amor que este centurión decía sentir por el pueblo de Dios lo demostró con generosidad. Usted no puede decir que ama al pueblo de Dios si no lo demuestra. Es interesante ver que este centurión no construyó una sinagoga para ser alabado por el pueblo, sino por agradar a Dios. Y esa actitud en su corazón le llevó a recibir la recompensa de parte de Jesús, quien efectivamente envió la palabra y el siervo del centurión fue sano desde aquella hora. Es que era tan generoso este centurión que él no estaba buscando a Jesús para que le hiciera un milagro a él, ni estaba buscando a Jesús para que le hiciera un milagro a la esposa de él o a un hijo de él. No, era a un siervo de él. Mire su generosidad. Intercedía por su siervo. Y a veces nosotros, muchas veces en las oraciones, intercedemos es por nosotros. Mi trabajo, mi familia, yo. Jesús respondió. Son principios espirituales. Lucas capítulo 7, verso 10 dice. Lucas 7, verso 10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Dios obró. ¿Pero por qué? Porque habían argumentos a favor de la vida de este hombre que hablaron a favor de él. Él, hazle ese milagro porque nos ha construido una sinagoga. Cuando somos generosos para Dios, de Dios recibiremos recompensa. Pero cuando somos generosos para ser vistos por los hombres, de los hombres recibiremos recompensa. Y lo que un hombre podrá decirte es, ¡wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué ofrenda tan grande! ¡Oh! Recompensa de los hombres es simplemente la adulación por lo que hiciste. Nada que se siembra para el reino de Dios estará oculto ante los ojos de Dios. Aunque tú lo hagas sin que otros se den cuenta. Si lo haces para Él, Dios te honrará. El libro de Hechos, capítulo 10, verso 4 y 1. Perdón, 1 al 4. Hechos 10, del 1 al 4 dice la palabra. Escucha esto. Y es tremendo porque no eran judíos, Este Cornelio era otro centurión. ¿Por qué se llamaban centurión? Centurión viene de 100. Y estos hombres, centuriones, tenían a su cargo, eran unos militares que tenían a su cargo 100 hombres. Por eso se llamaban centuriones. Pero no eran judíos, no era de los que pasaban en la iglesia metidos. Porque es que hay gente que es más generosa sin pasarse metida dentro de la iglesia. Y los que están dentro de la iglesia les tienen que todos los días predicar y rogar para que ellos se convenzan que tienen que bendecir la hora. Este era otro centurión. Escuche. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Verso 2. Piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y dice la Biblia, y que hacía muchas limosnas al pueblo, no pocas, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Dice el verso 3. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Verso 4. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor?
Y le dijo, escuche lo que le dijo el ángel. Poderoso esto. El ángel le dijo, tus oraciones, número 1, y tus limosnas, número 2. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ahora usted entenderá por qué el enemigo le coloca que no bendiga la obra. Porque cada vez que usted bendice la obra haciéndolo para Dios, sus ofrendas o lo que usted da sube para memoria a la presencia de Dios. Las ofrendas que usted da para la obra hablan a favor de su vida. No, pero es que a mí no me van a robar mi dinero. Los pastores son ladrones. Repito, le puedo dar mi número de cédula para que vaya y averigüe en esto, ¿cómo se llama esto? De los antecedentes judiciales. ¿Cuántas veces Humberto Cancio ha estado preso por estafa? O por robarle el dinero a alguien. Vaya y pregunte. Lo que pasa es que el enemigo quiere robarte la bendición. ¿Qué fue lo que subió a la presencia de Dios? ¿Y por qué el ángel descendió con la respuesta? Porque las oraciones y las ofrendas que este hombre daba subieron a la presencia de Dios. No, la gente quiere orar y que Dios lo bendiga, pero no da nada. No funciona así. Es como cuando usted va a un cajero electrónico. Usted puede tener mucha fe para que ese cajero electrónico le dé plata. Pero es imposible que el cajero electrónico pueda darle dinero si usted no ha consignado antes dinero. Yo quiero que el Señor derrame lluvia de bendiciones sobre mi vida. ¿Y qué tiene sembrado en el reino? ¿Qué ha sembrado durante todos estos años? No, nada, pero Dios tiene que dar. Allá no hay nada, el saldo está en cero. Nunca ha sembrado nada en la obra. No es que yo siembro en mi congregación, pero es que aquí te congregas y aquí recibes alimento todos los días también. Ahora, no se trata de quién da más, sino de la actitud con que se da. Es la actitud lo que Dios mira. Porque algunos, pudiendo ser más generosos, dan de lo que les sobra. No, vamos a darle una ayudita ahí como para qué. No, de lo que les sobra. Porque no lo dan para Dios. En cambio, quienes menos tienen un corazón tan generoso que están dispuestos a dar todo lo que tienen si fuera necesario. A propósito, quiero contarles una historia. Alguien le preguntó a Bill Gates, ¿hay alguien más rico que tú en el mundo? Bill Gates respondió, sí. Hay una persona que es más rica que yo. Y luego narró una historia. Dijo, fue durante el tiempo en que yo no era rico ni era famoso. Estaba en el aeropuerto de Nueva York cuando vi a un vendedor de periódicos. Quería comprar un periódico y al tenerlo en mis manos descubrí que no tenía suficiente cambio. Entonces dejé la idea de comprarlo y se lo devolví al vendedor. Le dije que no tenía cambio. El vendedor dijo, te lo estoy regalando. Ante su insistencia tomé el periódico. Casualmente después de 2 o 3 meses, aterricé en el mismo aeropuerto y nuevamente me faltaba el cambio para un periódico. El vendedor me ofreció el periódico nuevamente. Me negué y le dije que no podía aceptarlo, porque en esa ocasión tampoco tenía cambio. Él dijo, puedes tomarlo, estoy compartiendo esto de mis ganancias, no estaré perdiendo. Y tomé el periódico. Después de 19 años, óigase bien, me hice famoso y conocido por la gente. De repente, me acordé de ese vendedor. Comencé a buscarlo y después de aproximadamente 1 mes y medio de búsqueda, lo encontré. Le pregunté, ¿me conoces? Él dijo, sí, eres Bill Gates. Le pregunté de nuevo, ¿recuerdas una vez que me diste el periódico gratis? El vendedor dijo, sí, lo recuerdo, te lo di 2 veces.
Le dije, quiero pagar la ayuda que me diste esas 2 veces. Lo que quieras en tu vida, dime y yo lo cumpliré. El vendedor dijo algo. Él dijo, Señor, ¿no cree usted que al hacerlo no podrá igualar mi ayuda? Pregunté, ¿por qué? Él dijo, te ayudé cuando yo era un pobre vendedor de periódicos. Y ahora tú estás tratando de ayudarme cuando te has convertido en el hombre más rico del mundo. ¿Cómo puede tu ayuda igualar la mía? Te ayudé cuando no tenía. Tú me ayudas ahora que tienes mucho. Ese día me di cuenta de que el vendedor de periódicos era más rico que yo. Porque no esperó hacerse rico para ayudar a alguien. La gente necesita entender que los verdaderamente ricos son aquellos que poseen un corazón rico en lugar de mucho dinero. Es realmente importante tener un corazón rico para ayudar a los demás. Pienso que es muy fácil dar cuando nos sobra. Lo difícil es estar presentes aún sin tener mucho para dar. Jesús precisamente enseñó a sus discípulos acerca de esta experiencia en el libro de Lucas. Capítulo 21, versos 1 al 4. Lucas 21, del 1 al 4. Se llama aquí este texto la ofrenda de la viuda. O sea, en los tiempos de Jesús, porque algunos, para justificar el no dar, dicen, no, eso era en el tiempo de antes. Oye, si antes daba porque la ley te obligaba, ¿cómo no dar ahora por gracia? Porque estás agradecido. Pero en los tiempos de Jesús la gente llevaba sus ofrendas al templo. Dice la Biblia, lo dijo Jesús, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Uno pensaría que el Señor, cuando uno va a la presencia de... ¿Dónde se hace el Señor? Algunos dicen, se hace en mi corazón, Él está en mi hogar, en mi casa. No, ¿sabe dónde se hace Él? Cuando usted va a la iglesia, se hace al lado de las ofrendas. Para ver la actitud de su corazón. Y dice aquí, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Algunos malentienden este texto y dicen, no, es que la viuda echó todo lo que tenía. No, la viuda echó todo lo que tenía, no lo que le sobraba. Y dice aquí, vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Todo el sustento que tenía. ¡Wow! Ojalá todos pudiéramos ser como ese vendedor de periódico. O esa viuda que aprendió a dar y a compartir, aun cuando no tenía mucho. El Señor dice que si somos fieles en lo poco, seremos colocados en lo mucho. La Biblia dice, en el libro de Proverbios, capítulo 11, Proverbios 11, del 24 al 25. Proverbios 11, del 24 al 25. Dice la Biblia, hay quienes reparten y les es añadido más. Esto yo lo veo como un pozo de agua, ¿verdad? Entre más agua tú saques del pozo, más agua sale del pozo. Así funcionan las cosas. Entre más generoso usted es, más recibe. Practique este principio. Bendiciendo la obra, por supuesto, ayudando a su familia, dándole a los necesitados. Sea generoso y le garantizo que entre más generoso es, Dios más le bendice. Qué bueno que llegue el día en que nosotros le digamos al Señor, Señor,
Yo quiero que tú me bendigas para bendecir a otros. Yo les aseguro que jamás le faltarán los recursos. El problema es que siempre estamos pensando en cómo retener, en cómo tener más y no compartir con otros. Y no bendecir la obra. Repito, Proverbios 11, 24 y 25. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Una de las causas principales de pobreza, de que las finanzas estén frenadas, es por causa del espíritu de tacañería, de retener. Verso 25, dice la Biblia, el alma generosa, no el tacaño, el alma generosa será prosperada, promete Dios. Y yo le creo. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. No, yo quiero ser prosperado, yo quiero ser saciado, pero no quiero ser generoso. No funciona así en el reino de los cielos. El dar es un acto de desprendimiento. Es la capacidad de ser movidos a compasión respecto a las necesidades de los demás y, por supuesto, del reino de Dios, de la extensión de su obra, porque la obra, mis amados, ustedes lo saben, se hace con recursos económicos. Alguien dirá, ay, pero es que esa transmisión se cayó. ¿Por qué? Porque no pagaron. No pagaron el internet. Y si uno no llega a pagar el internet, entonces ¿sabes qué le dice la gente a uno? La gente le dice a uno, oiga, pero el señor Humberto, yo no entiendo un tipo que se ve hablando tanto de Dios y ni siquiera para pagar sus cuentas. Ah, pero yo sí llego y me conecto todos los días. Qué sabroso, ¿verdad? Tener la palabra. ¿Cómo se conectan? ¿Cómo ellos hacen? No me importa, eso no es problema mío. Ellos tienen, es su obligación. Tienen que bendecirnos a nosotros. Ellos tienen que garantizarnos que aquí no falte la palabra todos los días. Mi único compromiso es recibir. Tampoco, mi gente. Sean generosos con la obra que les bendice. No por nosotros, porque gracias a Dios, Dios me ha dado un trabajo. Pero cuando tú eres generoso, el que eres bendecido eres tú. No te pierdas la bendición. Hay quienes retienen y terminan cayendo en pobreza. Sea generoso. Un ejemplo en la Biblia de generosidad es el joven que compartió con Jesús sus panes y sus peces para repartirlo a la multitud hambrienta. Era su comida. Pero aquel muchacho decidió desprenderse de ella para que todos también pudieran comer. Ahora todos vemos en la Biblia que el Señor Jesús multiplicó los panes y los peces, pero no hubiese sido posible si no hay alguien con un corazón generoso. ¿Cómo la palabra va a poder multiplicarse si no hay corazones generosos? Por eso les digo todos los días, hey, compartan esta transmisión. Si de gracia nosotros recibimos, compartamos esta transmisión con otros. Eso es ser generosos. Él se desprendió de su lonchera, de lo que tenía para comer, y dijo, no. La viuda de Sarepta, lea la Biblia, tenía para comerse un poquito de harina y un poquito de aceite. Y le dice Dios, no vaya ya donde esa viuda. Y el profeta le dijo, dame a mí primero. Wow. Ella tal vez pudo haber dicho, oye, pero si esto es lo que me voy a comer, Dios es malo conmigo, ¿cómo me va a quitar lo poco? Y la mujer fue obediente. Lea la Biblia, la mujer fue obediente, dio lo poco que tenía. El profeta comió y dice la Biblia que el milagro ocurrió. Nunca faltó el aceite ni la harina. Muchas bendiciones se pierden porque la gente ha dejado de ser generosa con la obra de Dios, con los siervos de Dios. Ay, es que se roban la plata. Mire, si el señor de la iglesia se roba la plata, es problema de él con Dios. Pero como usted no le da a él, sino lo da es para Dios, allá él con Dios. Eso no le exime a usted, porque mucha gente para no dar es que se roban. Y tú le vas a preguntar, ¿y qué has dado? No, nunca he dado nada. Entonces, ¿de qué hablas? Si tú no has dado nada, que tú eres el que está robando. Y justificas eso para no dar. Eres tú el que está robando.
Cuando uno va a un psicólogo, la persona va al psicólogo y ¿cuánto paga por estar en el psicólogo? Para ir al psicólogo sí pagan, ¿verdad? Pagan 150,000 la consulta. Pero si quieren que la persona que les comparte la palabra les esté dando consejería todo el tiempo y no pagarles nada. Se requiere ser generoso, mis amados. Generoso. La generosidad tiene que ver con el desprendimiento en medio de la pobreza para bendecir a otros. La generosidad tiene un efecto multiplicativo sobre el escaso recurso cuando es puesto en las manos de Jesús. El problema es que la gente cuando da, lo hacen pensando en darle al hombre y no a Dios. Un consejo. Cada vez que usted dé algo, colóquelo en el corazón de Dios y entréguelo en las manos de los hombres. Es por eso que muchos, cuando los hombres no le recompensan como esperan, ellos dejan de ser generosos. No, es que yo doy mis diezmos allá para que 24 horas me atiendan. Si no me atienden 24 horas, yo no doy nada. Entonces usted lo que está es comprando el favor de Dios y eso no es así. Eso no es así. Cuando usted bendice a Dios, lo hace es para Dios. ¡Wow! Dejan de ser generosos. Pero si lo hubieran hecho para Dios y si verdaderamente lo hicieran para Dios, jamás se hubiesen quedado sin recompensa, porque cuando usted hace las cosas para Dios, Dios ve el corazón, y Dios jamás se queda sin regresarle lo que usted hizo para Él, en lo secreto. Hechos capítulo 20, verso 35 enseña, Hechos 20, 35. Hechos 20, 35, dice la palabra. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Aunque la palabra del Señor es clara, la gente parece haber entendido lo contrario, que se es más bienaventurado al retener que al dar. No fue lo que Jesús dijo. El espíritu de pobreza pone en nuestra cabeza el creer que no tenemos nada para dar. Debemos pedir al Espíritu Santo que arranque ese pensamiento de nuestra mente. Todos podemos ser generosos. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 6. Segunda de Corintios 9, 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Wow. Y el que siembra generosamente, también generosamente cosechará. Wow. Muchos quieren recibir abundancia de parte de Dios y todos los días oran a Dios y le piden a Dios. Y esperan abundancia, cuando lo que sembraron fue escaso, y a veces hasta nulo. No, la Biblia dice, el que siembra escasamente, escasamente recogerá. Cuando Moisés quiso edificar el tabernáculo de reunión, él convocó al pueblo para que le ayudaran. Y mira cómo reaccionó el pueblo. Éxodo capítulo 35, verso 20 al 21. Hay gente que le duele bendecir la obra de Dios. Éxodo 35, 20 al 21. Dice, y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová, para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Toda la congregación conformaba el pueblo de Israel. Ellos escucharon el mensaje a través del siervo del Señor. Sin embargo, en el siguiente versículo se dice que los que vinieron a traer ofrenda fueron aquellos
que fueron movidos por el Espíritu Santo. ¿Los otros por qué no se movieron? Hay gente que frente al llamado de bendecir la obra de Dios no se mueven. Y llevan años escuchando esto, pero según ellos no tienen la convicción de Dios para sembrar en su obra. Yo oro al Señor que en este día esos velos sean quitados para que podamos comprender. Muchos son así, no se mueven, no bendicen la obra, porque están esperando que el Señor coloque el sentir en su corazón. No, ahora que Dios coloque el sentir, y como según ellos el Señor no les ha colocado ese sentir de bendecir su obra, nunca la bendicen. Y así se pasan su vida justificando su espíritu de tacañería y reteniendo lo que Dios les ha dado para que bendigan su obra. Es que no siento del Señor, y se oyen tan espirituales. Esto no hay que sentirlo tanto, es entender por lógica que se requieren recursos para comprar una silla donde usted se sienta en su iglesia y que se requiere comprar un ventilador y pagar los recibos de la luz. ¿Cuál es lo espiritual que tiene que entenderse allí? Nada, el Espíritu Santo movió a un sector del pueblo a responder a Dios. Pero además, dice que esta decisión de darle a Dios fue un acto voluntario, y esto es lo bueno, jamás forzado. Por eso usted nunca escuchará aquí en Verdades Eternas que estemos todo el tiempo hablando de lo mismo y hagan un pacto y hagan... No, porque esto tiene que ser algo que nace. Y le he dicho al Señor, vamos a recibir solo aquello que las personas de manera generosa hacen, sin que estén todos los días diciéndole tienes que hacerlo. Solo a esas personas. Cuando las personas son sensibles a la voz de Dios, saben exactamente lo que deben hacer, pues no existe confusión en sus decisiones para darse a Dios en todos los aspectos de su vida. Dios jamás nos forzaría a hacer aquello que no queremos. Sin embargo, aquí existe un elemento valiosísimo, y es la gratitud. No debemos dar porque nos toca dar. Damos porque estamos agradecidos con todo lo que a diario recibimos de parte de Dios. Aquellos que decidieron dar para el tabernáculo de reunión estaban siendo generosos. ¿Por qué? Porque estaban agradecidos con Dios por haberlos sacado de la esclavitud de Egipto. Pregunto, ¿será que Dios no ha hecho cosas grandes con nosotros para estar agradecidos con Él y con su obra? Claro que lo ha hecho. El enemigo les ha vendido la idea a muchos de que entre más retengan, más tendrán. Pero así no funcionan las cosas en el reino espiritual. En el reino espiritual no prospera el que es tacaño y retiene, sino el que es generoso. Según estos principios espirituales, entre más das, más recibes. Entre más retienes, más empobreces. Es lo que dice la Biblia. Este principio es aplicado en la agricultura. El que más cosecha, recoge, no es el que se come toda la semilla, sino aquel que deja siempre de la cosecha una reserva para volver a sembrar. Nuestro mayor ejemplo es Cristo Jesús. Él se dio a sí mismo por amor a cada uno de nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 9, dice, Segunda de Corintios 8, 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La gente que no conoce estos principios espirituales, no da, le cuesta ser generosos, porque tiene miedo a quedarse sin nada, cuando es totalmente lo contrario. Jesús fue el grano de trigo que se sembró, y gracias a Él nacimos y fuimos salvos todos nosotros, de un grano. Por tanto, la práctica de dar a los necesitados, bendecir la obra, es importante que nazca de un corazón misericordioso, dispuesto a ser usado por Dios para ayudar a su semejante. Si en su corazón eso no está, pídale a Dios. Dígale, Señor, quita mi corazón endurecido,
falto de generosidad, lleno de egoísmo, y dame un corazón generoso. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la bondad. ¿Cómo yo voy a decir que tengo a Dios en mi corazón y no soy bondadoso? Yo no tengo a Dios en el corazón. El enemigo es el que está interesado en que la obra de Dios no prospere. En Verdades Eternas, tenemos muchos sueños de tener la propia página en Internet. Eso vale muchos recursos. Eso vale dinero, crear esas cosas. Se requieren recursos. Y para eso se requiere entender que la obra se hace con recursos. Nunca por motivos y recompensa humana, sino que se hace para Dios. Y eso te va a quitar una carga del corazón. Si lo haces para los hombres, vas a estar cargado. Es que yo no sé qué va a pasar con mi plata. No, cuando tú das algo, ese no es problema suyo. Es más, cuando usted diezma, le da a Dios lo que es de Dios. Yo me creía un diezmador. Yo doy a Dios y Dios me decía, tú a mí no me das nada. Y yo le decía, Señor, pero ¿cómo me vas a decir si lo primero que yo hago es apartarlo para ti? Y me decía, Señor, no me das nada porque el diezmo es mío. Cuando tú diezmas, tú no le estás dando nada a Dios, le estás regresando lo que es de Él. Así que no te quedes con lo que es de Dios. Jesús asegura que los que actúan de esta manera en privado recibirán la recompensa de Dios en público. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, dice Jesús, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué aprendo de esto? Que Dios quiere recompensarnos. Pero para eso necesita haber argumentos a favor de nuestra vida. Cuando des limosnas, Jesús nunca dijo, no des nada, porque se te la van a robar. No, Jesús dijo, cuando des, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Termino con esto. Es importante dar, pero no para impresionar. Sí, hazlo para el Señor y Dios te va a recompensar. Padre amado, gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús por tu palabra. Muchas veces queremos venir a tu presencia y que tú nos digas que nos vas a bendecir, que nos vas a dar, que nos vas a responder, que nos vas a sobreabundar. Pero cuando viene tu palabra ungida por el poder de tu Espíritu Santo, muchas veces no es lo que esperamos escuchar, pero allí se esconde tu bendición. Nosotros pensábamos que entre más retuviéramos, más tendríamos. Y ahora nos damos cuenta que entre más retenemos, la bendición más se aleja de nosotros. Tal vez hoy estoy viendo cómo mi economía ha colapsado e intento buscar por un lado y otro lado. Y hoy tú me hablas a través de tu palabra y me permites entender que tal vez no hay argumentos a favor de mi vida por la falta de generosidad que he tenido. Yo no sé si esta falta de generosidad ha sido una maldición que de generación en generación me ha perseguido, y cuando se trata de bendecir la obra, esa de la cual yo me alimento todos los días y recibo, me duele y me cuesta sembrar, sin tener en cuenta que la obra se hace con recursos. Yo quiero pedir, Señor, que tú nos perdones a nosotros en este día, y que quebrantes todo argumento que por causa de retener los recursos para bendecir tu obra, hayan venido a mi vida y a mi economía. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que canceles todos esos argumentos que frenaron tu lluvia sobre mis graneros, sobre mi tierra. Hoy en el poderoso nombre de Jesús nos comprometemos con Dios a dejarnos usar por ti para bendecir a todos aquellos que lo necesitan. Ayúdame a tener un corazón generoso, como tú has sido generoso con nosotros. Te damos gracias, amado Dios, por esta palabra y te pedimos, en el precioso nombre de Jesús, que nunca se nos olvide. Son principios espirituales y estoy plenamente convencido que esta verdad ha sido revelada a nuestros corazones y hoy somos libres de todo espíritu que quiera retener la bendición sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor bendiga
la vida de todos nosotros. Este programa se llama Verdades Eternas y yo pudiera venir a decirles aquí muchas cosas. El Señor les va a prosperar, les va a bendecir, pero también tengo que hablarles algunas cosas que pueden estar convirtiéndose en argumentos que nos frenan nuestra bendición. Sea generoso, haga el ejercicio hoy, sea generoso con alguien. A ver si eso que usted da no se le regresa en bendición, se le regresa. Pero el enemigo te dice, no des nada porque te vas a quedar más pobre, ¿no? Cada vez que tenga la oportunidad de hacerlo, bendiga y no le dé temor. Hágalo para Dios y Dios le recompensa. Canal, comparta con sus amigos y familiares y dele me gusta también a la página de Facebook. Le deseamos a todos un feliz y bendecido día. Dios les bendiga. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.